8. Voy ya directamente a intentar exponer las características principales del que se denomina, bueno, que popularmente se conoce como reforma de la administración local, pero que se denomina formalmente anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Mirad, estamos además en Araal, un pueblo que tiene 19.500 habitantes y por tanto está en la frontera del criterio que ha establecido este anteproyecto sobre determinadas actuaciones, que no son menores desde el punto de vista de las consecuencias del ámbito de lo que es la estructura de personal dentro de los ayuntamientos. Este anteproyecto, que ahora mismo sabéis que se presentó como anteproyecto, se hizo un informe por el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Ministros del 15 de febrero, ha estado sometido a alegaciones y aportaciones de las comunidades autónomas, de las federaciones de municipios y provincias, de agentes, de sindicatos, etcétera, de todo lo que desde el punto de vista profesional, laboral, institucional, está vinculado a la administración local, es decir, de todos sitios. Y ha tenido una respuesta bastante contundente, por lo menos desde Andalucía, que ahora adelantaré las razones que nos han inspirado en nuestra posición institucional como gobierno andaluz respecto a la reforma, porque esto no es una reforma más. Yo quiero lanzar una primera idea. Desde el punto de vista jurídico o de normativa, supone la reforma de la Ley de Base de Régimen Local, que desde el 85 configura el marco de desarrollo de las actuaciones de los ayuntamientos. Supone también modificación de Ley de Haciendas Locales y la regla del juego desde el punto de vista económico y financiero de los ayuntamientos, en un reforzamiento del papel de tutelaje y marca de la regla del juego por parte del Ministerio de Hacienda, es decir, de Madrid, de la lejanía de las administraciones locales, de los ayuntamientos. También supone modificación en el Estatuto Básico de Empleo Público, y ahora vamos a decir por qué, y también de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo. Es decir, bajo la apariencia de una ley básica se esconde una ley que modifica sustancialmente el funcionamiento del ayuntamiento, y como muy bien ha dicho Miguel Ángel, si esta ley se lleva a cabo, los ayuntamientos, a partir de la misma, va a ser otra cosa diferente a lo que lo ha sido hasta ahora. Hasta ahora, desde una perspectiva histórica, debemos tener en cuenta que el año 79, cuando se constituyen y se formalizan los ayuntamientos democráticos, se produce un hecho que desde el punto de vista jurídico es básico, y es que la reforma de la Constitución del 78, que os acordáis de las tensiones territoriales, sobre todo obsesionados por resolver el problema vasco y catalán, resulta que no resuelve ni define las competencias locales. Eso ha tenido un envés y un revés, una parte positiva y una negativa. La positiva, que al no tener definidas las competencias locales, la ilusión democrática iniciada en el 79, las reivindicaciones y esperanzas de la población cuando veían que ellos podían elegir a sus concejales y a sus concejalas, a sus alcaldes, a gente que ya no era el gobernador civil que decidía sobre quién era el alcalde, sino que lo elegían los ciudadanos, se convertía en un elemento, los ayuntamientos se han convertido en un elemento de reivindicación de servicios que no estaban definidos como competencias propias de los ayuntamientos. Pero el impulso ciudadano, junto con las aspiraciones de los gobiernos locales sucesivos de mejorar la calidad de vida de sus vecinos, hacía que se impulsaran servicios que no estaban definidos que fueran competencia de los ayuntamientos. Pero eso, objetivamente, ha generado una mejora en el servicio. Los mayores del lugar sabréis que el Araal del 79 no tiene nada que ver con el de ahora. Y la mejora de los viarios, del alcantarillado, del sistema de abastecimiento del agua, del alumbrado. Todos sabíamos cómo era el alumbrado en el 79 en la mayoría de los pueblos, excepto en el centro, estaba abandonado. El asfaltado, el equipamiento sanitario, educativo, etcétera, ha sido y ha tenido protagonista principal la administración local. Bien, ¿en qué se justifica esta reforma? Esta reforma se justifica en
en la reforma del artículo 135 de la Constitución, que, como sabéis, se aprobó el 27 de septiembre de 2011 y que establece un punto tercero que ha cambiado la prioridad en la visión de las administraciones públicas, sean locales, autonómicas o centrales, que es que el punto 3 del artículo 135 establece que será prioridad absoluta, dice así la Constitución, será prioridad absoluta para todas las administraciones públicas el pago de la deuda por encima de cualquier otra consideración. Claro, cuando se pone en la Constitución, negro sobre blanco, no en un Real Decreto que puede ser modificado por un gobierno cuando entra, sino nada más y nada menos que en la Carta Magna, se hace una reforma que dura un mes y se dice que la prioridad absoluta de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, de la Administración General del Estado, es el pago de la deuda. Pues claro, se genera lo que se genera, todo un torrente de modificaciones normativas, principalmente, y vosotros la conocéis bien, sobre todo los técnicos del ámbito administrativo del ayuntamiento, la Ley 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que surge del desarrollo del artículo 135 para conseguir esos objetivos, y así sucesivamente otras normativas que se vislumbran, por ejemplo, en los reales decretos recorte de la educación, de servicios sociales, de sanidad, y ahora viene a la reforma local. Porque no nos equivoquemos, y es el momento de decirlo, esta reforma va a suponer un cambio en la consideración del ayuntamiento. Ahora vamos a explicar cuáles serían los servicios básicos en los que quedaría un ayuntamiento, pero va a suponer una gran reconversión de los empleados municipales que todavía no se ha hecho desde el punto de vista neoliberal. Los neoliberales que quieren menos Estado tienen pendiente una gran reconversión de empleados públicos en los 3 niveles del Estado, y se van a empezar por la administración local. Y que nadie se equivoque, después irán por la administración autonómica y después por la administración general del Estado, desde la perspectiva de un debilitamiento del Estado dentro de nuestro país. Si la administración local, la reforma de la administración local va a suponer una reconversión, la reforma educativa LOMCE o Ley Wert va a suponer una reconversión del profesorado público, porque va a haber una promoción de los centros privados y eso va a suponer una detracción a través de amortizaciones, jubilaciones anticipadas y no sustituciones a través de profesorado interino de medidas. Es decir, estamos hablando de una reforma local que se enmarca en un proceso de reconversión de todo el sector público en todos los ámbitos. ¿Y qué objetivos plantea la reforma? Hoy he venido a hablar de una forma muy oportuna, ¿y sabéis por qué? Porque el Consejo Nacional de Administraciones Locales, que lo preside Montoro, se reunió ayer, no sé si habéis tenido noticia, y ha hecho unas modificaciones. Yo esta mañana nos hemos puesto magnis itineribus, marchas forzadas, buscando, cotejando qué es lo que se ha modificado, y ahora estoy en condiciones de deciros qué aspectos se han modificado, que me atrevo a advertir y adelantar que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del gobierno andaluz, no se han modificado los sustantivos. Y el sustantivo de todo esto es, quedároslo bien, el concepto de coste estándar, sobre el que voy a profundizar más tarde. Porque ahí está la clave de bóveda de la reforma, y lo explicaré, y según me ha dicho Miguel Ángel, muchos compañeros y compañeras de empleados municipales, por tanto, van a conocer mejor que yo de lo que están hablando. ¿Qué objetivos tiene la reforma? El primero, dicen que quieren clarificar competencias para evitar duplicidades. Suena muy bien, efectivamente, a todos nos gusta que se clarifiquen competencias, que se eviten que dos administraciones den el mismo servicio, bajo un principio que es una administración, una competencia, que es un lema absolutamente incierto. ¿Cómo que una administración, una competencia? ¿Cuántas administraciones tiene que haber por competencia? Creo que el enunciado es bastante erróneo. Querrían decir que una competencia solamente puede estar gestionada por una administración. Eso es lo que quieren decir. El problema es que donde dicen clarificar competencia, en realidad de lo que están hablando es de reducir competencia. Voy a poner un ejemplo. Con la reforma de la administración local, los ayuntamientos pierden las siguientes competencias que están contempladas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que sabéis que es un estatuto que tiene blindadas las competencias propias de los municipios, y su desarrollo normativo a través de la Ley de Autonomía Local. ¿Qué competencias desaparecerán de los ayuntamientos? Educación, completas, servicios sociales, consumo, participación ciudadana, fomento de la economía local, inmigración, entre otras. Claro, cuando uno habla de esas reducciones de competencia,
debe ir al segundo objetivo, que es muy coherente desde el punto de vista jurídico del Gobierno central: racionalizar la estructura organizativa de la administración local, que es un eufemismo para decir despidos y eliminación de servicios. ¿Por qué? Pues porque si se reducen las competencias, los servicios, departamentos o empresas o entes instrumentales cuyo objetivo sea la gestión de los mismos, van a desaparecer. No van a estar en el ayuntamiento. Y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en el ámbito de los servicios sociales. Yo el otro día, una amiga que es trabajadora social me dice: bueno, Antonio, al fin y al cabo a mí me da igual, porque si dejo de estar en el ayuntamiento paso a la comunidad autónoma. Claro, cuando yo le cuento el concepto de coste estándar y lo que supone por los pretendidos ahorros que se quieren hacer, que son recortes, obviamente, pues claro, ya no hay tanta seguridad en la transferencia de personal a las administraciones que acojan esa competencia transferida, ¿de acuerdo? Hablan de garantizar un control financiero y presupuesto más riguroso, lo cual no solo suena bien, todos estamos de acuerdo. Igual que estamos de acuerdo en que hay que pagar la deuda. Es decir, todo el mundo, medianamente sensato, en el ámbito familiar o en el ámbito de gestión de lo público, está de acuerdo en que uno lo que debe tiene que pagarlo. El problema es que en qué condiciones, porque esa es la clave. Porque podemos cumplir con el pago de la deuda sobre un montón de escombros y de cadáveres, ¿no?, sociales, ¿no? Y claro, no podemos establecer prioridad absoluta en el pago de la deuda, habrá que racionalizar, habrá que adecuarla a equilibrar el pago de lo que debemos sin menoscabar la atención a los servicios básicos de los ciudadanos. ¿Qué es lo que quieren decir cuando hay un control financiero y presupuesto más riguroso? Ahora mismo hay un marco normativo que garantiza que los presupuestos sean rigurosos en los ayuntamientos. Aquí lo que se quiere decir es que el control financiero es que el Ministerio de Hacienda establece los criterios y el marco económico y financiero sobre los que se tienen que desarrollar las actuaciones en un ayuntamiento. Claro, si tú conviertes al Ministerio de Hacienda en el árbitro y en el gestor y el que reparte las cartas y pone la regla del juego sobre lo que se va a hacer en un pueblo, pues yo no sé para qué queremos los alcaldes, sinceramente, ¿no? Porque elimina el margen de discreción que sobre los propios recursos públicos un ayuntamiento pueda establecer una prioridad u otra. Y la centralización. Eso se refleja muy bien en el papel de los interventores, que van a depender orgánicamente del Ministerio de Hacienda y al que le deben informes y cuentas de todo lo que se hace en los ayuntamientos. Y por último, un cuarto objetivo, que es el último y definitivo, y que es un poco lo que explica todas las actuaciones, el fin, la meta de todas las actuaciones que se desarrollan en el cuerpo normativo de este anteproyecto, que es favorecer la iniciativa económica privada, dice, en sectores que están monopolizados, según el preámbulo del proyecto, monopolizados por las administraciones locales. Es decir, privatización, es decir, agua, que es el gran negocio, el futuro gran negocio, que ya lo está siendo, pero que de alguna forma esta ley lo convierte ya en normativa, en normalización de atención a los servicios. Bueno, quiero centrarme en algunos artículos, pero yo me quiero centrar en el artículo que para mí es la clave de esta reforma y del que no se habla. Cuando el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, presenta el anteproyecto, transmite un mensaje de que esta ley lo que va a poner en cinturón a los alcaldes, que son unos manirrotos, se hinchan los salarios y aquí hay que poner orden, ¿no? Claro, eso suena muy bien, y más en un momento donde hay tanto desprestigio de la política y la gente dice, pues eso está estupendo. Lo que pasa es que, claro, eso está muy bien como titular de una nota de prensa, pero cuando uno rasca y mira la memoria económica, la presentación económica de esta norma, claro, se desvanece muy fácilmente, ¿no? La memoria económica, o lo que se acompaña como memoria económica a esta norma, establece que el objetivo de la reforma es ahorrar, dicen ellos, que es recortar, no lo olvidemos, 7.126 millones de euros en 2 años. 7.126 millones de euros en 2 años. Claro, y en los conceptos resulta que en salarios de alcalde o concejales y en personal eventual es 123 millones de euros, que si hacemos una regla de 3 sale el 2% del ahorro.
Si el 2% del ahorro se reduce supuestamente, que ahora vamos a desmantelarlo, en eso de los salarios de los alcaldes y de los eventuales, que después resulta que voy descubriendo que los concejales, que hay muchos ayuntamientos donde si se aplica la nueva norma pueden hasta liberar más gente. Bueno, pues el 98% del ahorro no se reduce en salarios de concejales y de eventuales. El gran recorte de este ahorro está en imputación al coste de personal y al coste de los servicios. Y va estrechamente relacionado uno con otro. Por eso quiero concentrarme en el concepto del coste estándar. Habla de un coste estándar de los servicios mínimos, es decir, que una vez que se apruebe esta ley, el Ministerio de Hacienda, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aprobará un Real Decreto en el que va a decir cuál es el coste medio, coste estándar de cada servicio municipal. Bueno, pues si una vez que publique ese Real Decreto, que además es la base, es decir, yo voy a poner un coste estándar, que por supuesto va a estar por debajo del coste real y efectivo actual, porque si no, no hay ahorro posible, para que las entidades locales cumplan con ese coste estándar. Y si no cumplen, y son ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, como es el caso de Aral, pues no sería necesario que no cumplieran las condiciones de coste estándar sobre todos los servicios, sino sobre parte de ellos. Sin embargo, si es así que algunos servicios no soportan el coste estándar, vamos a suponer el servicio de basura. Vamos a poner un ejemplo de que el coste estándar sea 30 euros por ciudadano y año. Y aquí el coste real y efectivo sea de 45. Pues si lo supera, la Diputación asume la titularidad de ese servicio y de todos. La titularidad no del servicio, algo peor, de las competencias. Y cuando asume la titularidad de las competencias no es un trasvase de servicio para que lo gestione temporalmente la Diputación, sino que tiene un carácter de irreversibilidad, aunque formalmente no lo exprese en la norma. Claro, si lo asume la Diputación, que de los 109 municipios de Sevilla el 90% tiene menos de 20.000 habitantes, vosotros sabéis que no es posible que la Diputación Provincial asuma la gestión de esas competencias transferidas para que la gestione directamente ese ente provincial. Entonces le dan dos caminos. Dice, no, la Diputación Provincial puede asumir la gestión directa, lo cual no es real porque no tiene capacidad para hacerlo, o privatiza el servicio. Lo privatiza. Con lo cual entenderán ustedes que si una competencia se pierde la titularidad de una competencia en un ayuntamiento, se pasa a la Diputación y la Diputación decide no asumir la gestión directa, sino que la privatiza, pues díganme ustedes para qué sirven los profesionales de esa competencia o de ese departamento o de ese servicio que deja de prestarlo el ayuntamiento. Ahora han hecho una modificación esta mañana, ayer, que esta mañana la hemos estado viendo, que dice que se va a garantizar transferencia de personal del ayuntamiento a la Diputación. Bien, eso se hará si la Diputación decide la gestión directa. Pero si la Diputación no decide la gestión directa, no hay transferencia de personal. Y ocurre algo que es muy relevante, no solo para los gobiernos municipales, sino también para los ciudadanos, que es que durante el tiempo en que la Diputación asume la titularidad de las competencias del ayuntamiento, quien decide los precios de los impuestos municipales, léase tasa y precios públicos, no es el Pleno Municipal, que sabéis que hay un debate siempre previo a los presupuestos, en el que se tiene muy en cuenta el momento económico en que se vive en cada pueblo, para ponderar un poco los condicionamientos. Hablamos del IBI, desde el IBI hasta los precios públicos por las terrazas del sector de la hostelería. Todo lo que tiene que ver con los servicios de los municipales. Bueno, pues lo va a decidir el Pleno de la Diputación de Sevilla, formado por diputados y diputadas que han sido elegidos de forma indirecta y que puede ocurrir que ninguno de ellos sea de Aral, entre otras cosas. Pero que desde luego la decisión sobre la modificación de los impuestos municipales durante 5 años como mínimo va a estar decidida por personas elegidas cuya decisión no va a determinar su reelección ni va a condicionar su poder político. Porque si por casualidad hay algún diputado de Aral en la Diputación está bien, pero no todo el Pleno es de Aral. Y su decisión no va, es decir, los vecinos de Aral no van a condenar a los diputados que cambien los precios de los impuestos municipales con su voto en las municipales porque ellos no se van a presentar aquí. Con lo cual hay, como decía
mis dos intervinientes, Fernando, ¿no? Fernando y Miguel Ángel, hay un espíritu de alejamiento de la administración que se ha revelado con sus luces y sus sombras, pero más luces que sombras en los 8.117 municipios españoles o los 771 andaluces, como la administración más cercana. Claro, el coste estándar es una trampa, porque si Araal tuviera más de 500 habitantes más, que de pronto digamos, bueno, pues vamos a ver si conseguimos 500 habitantes, aquí empezamos todos a hacer que, en fin, a que tengamos más niños, a que venga gente de fuera y superamos los 20.000 y decimos, bueno, 20.001 y nos salvamos. No nos salvamos. ¿Sabéis por qué? Porque cuando un municipio tiene más de 20.000 habitantes, lo que ocurre es que les dice, no, la Diputación no va a asumir tus competencias, pero te vamos a dar 3 años de plazo para que adecúes el coste de los servicios al coste estándar. Y esos 3 años se van a convertir en 3 años de reestructuración, vamos a decirlo eufemísticamente, de los ayuntamientos, reestructurando. Y claro, cuando tú quieras adecuar el coste estándar, tú tienes 3 salidas. Y lo voy a poner con un ejemplo que vais a entender mucho, el caso de las limpiadoras o limpiadores de los colegios. Vamos a suponer que el coste estándar, ahora mismo en Andalucía, la suma de la limpieza de los colegios, el mantenimiento básico y el coste de las ordenanzas, los conserjes, son 330 millones de euros. Hemos hecho un supuesto porque sabéis que eso pasaría a la comunidad autónoma y teníamos que saber cuáles son los problemas de financiación que nos vamos a encontrar. Bueno, pues vamos a suponer que el Ministerio, en el supuesto de que se mantuviera en lo local, pero para que me entendáis, si son 330 millones, que el coste real y efectivo, el Ministerio dice, no puede salir más de 150 millones, porque si no, no hay ahorro. Bueno, pues esos 150 millones, en la concreción del servicio de mantenimiento de un colegio, tiene 3 salidas, o al mismo tiempo las 3. O despide a limpiadoras, y lo que hacían 4 hacen 2, o lo que hacen 10 hacen 3, o les baja los salarios en una estimación que hacemos de entre 25 y el 30%, y en lugar de limpiar 5 días, limpian 3. Porque si no hay una imputación al coste de personal, no hay ahorro. Con que no nos engañemos con que el coste estándar es que vamos a racionalizar y hacer más rentables los servicios. No hay otra. Porque el porcentaje mayor de imputación al coste de un servicio lo implica el gasto de personal, entre otras cosas, por algo muy lógico, y es que los servicios están hechos y están realizados y están gestionados y están planificados por personal, por empleados municipales. Entonces, claro, esta es la madre del cordero. Y ayer, cuando el Consejo Nacional de Administración Local decide decir, bueno, ya no vamos a intervenir a los municipios de menos de 5.000 habitantes, y todo el mundo, bien, no. Claro, en fin, es un poco la guinda para desviar la atención. La clave está en que mientras no se modifica el sistema de coste estándar, aquí no estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de otra cosa. Porque es falso, además, lo de la intervención de menos de 5.000 lo eliminan, pero lo sustituyen por medidas coercitivas, que son las contempladas en la Ley 2/2012, que establece que en caso de reiteración de incumplimiento en el pago de la deuda, el déficit, el incumplimiento de la transmisión de información al Ministerio, se disuelven los ayuntamientos. No es que se intervengan, que se disuelven. Lo que se hizo a Marbella, pues de una forma más masiva. El caso de los servicios sociales. Bueno, ahora voy, si acaso. Aquí un ejemplo de la delegación de competencias de más de 20.000, lo que os decía. En 3 años tiene que adecuar el coste de estándar, si Araal tuviera más de 20.000. Con lo cual, la cara del recorte, la cara del despido, la cara de la reestructuración del ayuntamiento la va a tener los propios ayuntamientos. Pero también tiene otra trampa, que esta la han eliminado. Ahora, antes decían que se podían delegar competencias, que sea de las comunidades autónomas. Por ejemplo, los ayuntamientos van a perder la limpieza de los colegios, van a perder los servicios sociales. Bueno, pues lo asume la comunidad autónoma. Y en la reforma de ayer permite, esto está hecho antes de la reforma y solamente permitía la delegación de competencias a los mayores de 20.000. Ahora, los menores de 20.000 también. Esto es muy interesante para Araal por lo siguiente. Vamos a suponer, servicios sociales y educación pasa a la comunidad autónoma. Entonces, la Junta de Andalucía, es decir, nosotros, nos va a permitir que deleguemos competencias no ya a los de 20.000, sino a todos. Han quitado ese filtro. Bueno, pues situamos y decimos, bueno, no pasa nada, habéis perdido competencias, nos lo han pasado a la Junta, pero como vamos a establecer, os vamos a delegar las competencias, pues ya hablamos. ¿Cuál es la trampa? Que la delegación de competencias no se va a hacer
sobre el coste financiero real que en estos momentos tiene el coste, por ejemplo, de la limpieza de los colegios en Aral o de los servicios sociales, sino sobre el coste estándar que establezca otra pata del Estado, que es el Ministerio. Y sobre ese coste estándar, yo, Junta de Andalucía, voy a financiarte a ti el servicio. Y donde dijimos que el coste de la limpieza de los colegios es de 30 euros por alumno y año, resulta que el coste estándar cuesta 30 euros ahora mismo y el coste estándar nos dice que son 15 euros, yo te delego las competencias sobre el coste de 15 euros por alumno, con lo cual se produce la misma trampa y por tanto estamos en las mismas, haya delegación de competencias o no haya delegación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que nadie va a querer competencias delegadas de una administración, ya sea la autonómica o la central, que te la va a abaratar, te la va a dar en peores condiciones, con la perversión de que el responsable al final, a los ojos del ciudadano, es que el que encima recibe la delegación de competencias en unas condiciones peores de las que tiene ahora. Porque no nos equivoquemos, cuando haya despido, la persona despedida, el primer referente es el alcalde que ha asumido esa delegación de competencias. En el caso de servicios sociales ocurre una cosa, desde el punto de vista del empleo. En un supuesto de ayuntamiento de 33.000 habitantes, que tienen ahora, por ejemplo, 14 empleados vinculados a servicios sociales, en el caso de Aral o en el caso de una ciudad de menos de 20.000 habitantes, según las competencias que hay ahora, quedarían solamente la competencia de recepción de peticiones de atención, ya sea domicilio, teleasistencia, cualquiera otro, es decir, recibir las instancias para que tú las envíes a la autoridad competente, a la comunidad autónoma, o informes para atención urgente de familias o ciudadanos en riesgo de exclusión social grave. Pues en un supuesto de 14 empleados, pues serían 2 los empleados que podían atender a ese servicio, porque ya reduciría, no tendría sentido el resto de los servicios. Bien, hay una garantía de pago de competencia, y es que si la Junta delega las competencias a la Aral y no cumplimos con la financiación, el Ministerio nos retiene a nosotros transferencia o la pasa a vosotros. Pero que nadie se equivoque, eso está muy bien, pero es sobre el precio del coste estándar. Volvemos otra vez a la madre del cordero. La madre del cordero es que cuando alguien establece un coste estándar, que además lo decide una administración que no es la autonómica, que no es la local, que no contempla la diferencia entre el coste estándar de un servicio en Sevilla o en una zona de gran densidad a un municipio que tiene núcleos poblacionales diseminados, o que al menos estamos en la indefensión de que no sabemos si lo van a contemplar. Cuando alguien que no es el ejecutor o gestor de estos servicios establece la regla del juego, y además esas reglas del juego son las que determinan el ahorro, pues evidentemente se va a producir una reducción de los mismos. Ya lo de la intervención de municipios de menos de 5.000 desaparece, y después hay toda una serie de normativas respecto al funcionariado y habilitado estatal. Desde el papel de la intervención va a ser elevar a la intervención del Estado los informes o resumen anual de resultados de controles económicos y financieros, o elevar a pleno todas las resoluciones que adoptan las alcaldías contrarias a los reparos que hace la intervención. Es decir, el interventor se va a convertir ya en un elemento central de la gestión económica y financiera, como lo es hasta ahora, pero con un elemento diferenciador. Y es que ellos van a depender directamente y van a dar cuentas no ante el Pleno al que informa, sino ante el Ministerio de Hacienda. Después hay una serie de disposiciones adicionales sobre lo de la evaluación de los servicios municipales, como os decía, que ya lo he explicado, sobre la evaluación negativa o el plan de reducción de costes, el personal eventual. En el caso de Aral, podría tener, ¿cuántas personas con dedicación exclusiva que no son concejales tenéis vosotros, el gobierno? Sí, eventuales. Una. Pues resulta que estos que dicen que vamos a hacer que ahorren los ayuntamientos, pues resulta que con la nueva ley podéis poner 2. ¿Dónde está el ahorro? Es que se creen, permitidme aquí una alusión un poco más partidista, se cree el ladrón que todos son de su condición. Y a lo mejor en ayuntamientos de otros partidos donde están los abusos. Porque yo rasco en los ayuntamientos de formaciones de izquierda y yo no veo, hago supuesto y resulta que en un estudio que ha hecho la Diputación de Sevilla, si lo aplicáramos a los 109 municipios de Sevilla, la aplicación de la norma respecto a las eventuales y a liberación de concejales supondría un aumento del 16,60% de los gastos. Por tanto, algo falla.
Las cuentas me las han contado. Y es que resulta que los ayuntamientos, a pesar de los tópicos, son gente, los alcaldes, y no porque estén aquí ellos, son gente más sensata, incluso de cualquier partido, ¿no? ¿Qué ocurre con las competencias de salud y educación en las comunidades autónomas? Estos son los conceptos. La gestión de atención primaria de la salud, bueno, esto no afecta a algunos municipios costeros, pero sí afecta el mantenimiento de los centros docentes públicos que pasa a la comunidad autónoma. Serían 5 años progresivos, que yo no entiendo cómo se transfiere al 20% anual estas competencias. Se dice en la nueva modificación que han hecho ayer que esto se hará siempre previa evaluación de los costes de los servicios y del coste y del establecimiento de un coste estándar, que por cierto dicen, el coste estándar lo vamos a establecer, pero vamos a escuchar a las comunidades, pero bueno, eso es lo mismo que nada, porque tú lo escuchas, pero después no significa que haya una obligación legal de que las peticiones de las comunidades se atiendan a la hora de asumir los costes estándar. Van a crear, por ejemplo, un Consejo Provincial de Alcaldes, entre los alcaldes que hayan sido intervenidos por las diputaciones, para escuchar lo que las diputaciones van a hacer, no para nada. Entonces, la evaluación de competencia, como he dicho, va a ser a coste estándar, y que la posibilidad de delegación, como os decía, va a ser a coste estándar y, por tanto, no al coste real y efectivo del servicio. Y en los servicios sociales, la diferencia que hay es que la transferencia de educación del mantenimiento de los colegios va a ser 5 años, pero la de servicios sociales va a ser 1 año sí o sí. Ahí quieren ser muy taxativos y contemplan todo lo que es la competencia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. Por ejemplo, centros municipales de drogodependencia, no sé si aquí hay, sería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, se me olvidaba, la oficina de la mujer desaparecería de los ayuntamientos, no tendrían, las políticas de igualdad dejan de ser competencia de los municipios. Por tanto, las 440 personas que trabajan, mayoritariamente mujeres, en las oficinas municipales de igualdad o de la mujer, que hay en Andalucía, que han atendido durante los 2 últimos años 57.600 incidencias, y sabéis que no son incidencias agradables en la mayoría de los casos, ¿verdad? Desaparecen de los ayuntamientos. A no ser, un momento, que los ayuntamientos tengan saneado las cuentas, pero no solo saneado, sino que en la evaluación prospectiva, es decir, del futuro a medio y largo plazo, tenga garantizada la sostenibilidad de los servicios básicos. Si eso es así, y esos son muy pocos ayuntamientos, yo digo siempre de chiste que el único ayuntamiento que sería capaz de hacerlo es el Ayuntamiento de Benavís, que sabéis que es el ayuntamiento más rico de España, porque allí se han instalado los ricos del mundo mundial en un pueblo de 5.000 habitantes y creo que ingresan más de IBI que de las PIE o de la Patrica del Ministerio. Yo digo, es el único ayuntamiento que va a ser sostenible durante muchos años, porque los demás, claro, ¿qué criterio? Es decir, si uno es sostenible financieramente a largo plazo, el concepto de sostenibilidad es un concepto muy arbitrario, y de estabilidad presupuestaria, entonces sí te permiten que tú con tus propios recursos puedas hacer lo que te venga en gana, pero tiene que ser bajo una línea muy estricta desde el punto de vista económico y financiero. Y sigue lo mismo, la evaluación de competencia a coste estándar y la posibilidad de delegación también a coste estándar. Después, retenciones de la PIE si no se liquidan los presupuestos. Esto es una medida importante para la transparencia, está bien, los ayuntamientos tienen que cumplir con los plazos de la liquidación de presupuestos. Creo que es importante escenificar y establecer que una transparencia en torno a las entidades locales. Hay ayuntamientos, porque como hay de todo en botica, y más en 8.117 municipios, como decía antes, hay ayuntamientos que llevan 4 y 5 años sin presentar las cuentas. Yo estoy seguro que Jonathan no, porque es muy formal además como delegado de Hacienda y está claro que es puntual, pero hay ayuntamientos que no cumplen y yo creo que eso es una obligación. Además por servicio al Estado, es decir, el dinero público es un dinero que tiene que saber todo el mundo a dónde va. Así que, como decía Miguel Ángel, no vengo para contar el apocalipsis. Transmitimos una preocupación y la constatación de riesgo. No quiero que se os encoja el estómago, ¿eh? Aquí hay todavía mucho camino. Vamos a resistir desde el Gobierno andaluz. Nosotros hemos hecho un informe de 136 páginas que está en la página web de nuestra consejería. Además, hemos abierto una plataforma de participación por bloque de esta reforma para que opinéis. Está un informe, que es el informe detallado que ha ido al Ministerio, de 130 páginas, y un informe más reducido, que por si alguien no... Bueno, el informe amplio, pues a lo mejor servicios jurídicos, gente muy especializada quiere leérselo. Hay un informe de 14 o 16 páginas que yo creo que es interesante respecto a las alegaciones que hemos puesto.
Se nos ha reconocido en el resto del Estado que hemos sido quizás los más contundentes, o sin quizás, respecto a la negativa. No hemos hecho una concesión en el análisis de esta reforma. Esta reforma, como decía Fernando, lo mejor que puede hacer es que se retire y que se vuelva a hablar, porque no es pensable que se haga una reforma con los 3 niveles del Estado, el central, autonómico y local. No es pensable que una parte del Estado, el gobierno central, haga una reforma sobre algo que afecta a las otras dos, al gobierno local, pero también a la comunidad autónoma, porque si a nosotros nos dicen que nos dan educación, nos dan servicios sociales, eso es dinero que empezamos a sumar, y entre educación y servicios sociales son 965 millones de euros que supondría la asunción del coste real y efectivo tal como está ahora. Claro, el Ministerio va a decir, no, pero yo te lo voy a dar al coste estándar. Y vamos a suponer que en lugar de 965 nos van 475. Si Andalucía quiere mantener los servicios tal como están hasta ahora, tenemos que sacar 425 de algún sitio, o 450, serían las cuentas exactas. La Patrica tiene 540. Todo empieza a desmoronarse. La Patrica, sabéis que es el fondo incondicional que llega a los ayuntamientos. Por tanto, os transmito que ahora es el momento de tomar conciencia, de empaparse, porque si esto se convierte en papel, en boletín oficial del Estado, pues entonces las dificultades son mayores. Esta es la típica norma que durante su proceso de elaboración no genera rechazo, pero sí, y mucho y grande, cuando se empieza a ejecutar, que es cuando en los grandes ayuntamientos empiecen durante los 3 años de adecuación del coste estándar, pues se produzcan los despidos, desaparición de empresas, desaparición de departamentos, de servicios, etcétera. Yo tuve una reunión hace un mes con el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla, en calidad de Director General de Administración Local. Les pasé el cambio de competencias que supondría tener en el ayuntamiento, y están haciendo un estudio cuál es la repercusión departamento por departamento de la aplicación de esta norma. Y me quedaba una cosa, que es decir, bueno, ¿en qué quedaría el ayuntamiento? ¿Cuáles son los servicios básicos que tendría el ayuntamiento de Araal de cumplirse esta reforma? Pues le voy a coger el manual, la nueva versión, para que no se me pierda. Y en el caso de Araal, como está estratificado por población, los servicios básicos que nunca se podrán perder, lo único que se tendrán que mantener aquí se mantendrán, digo, como servicios básicos para atender. Se puede perder la titularidad de las competencias. Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, el acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, el parque público o jardines, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. Esos son los servicios básicos que tendría este ayuntamiento que atender. Por ejemplo, ¿qué se perdería desde el punto de vista concreto, aparte de los casos que he puesto tan evidentes de educación, servicios sociales? Por ejemplo, la gestión de las instalaciones deportivas. A la comunidad deportiva, que seguro será muy numerosa y activa aquí en Araal, pues hay que decirle que el servicio básico de cercanía, de proximidad, que le llaman el servicio de proximidad en la gestión de las instalaciones deportivas, dejará de estar prestado por los ayuntamientos. Dejará de estar prestadas pues las guarderías, y cuando las personas dependientes tengan que pedir nuevos servicios de ayuda a domicilio o saber a dónde acudir en el caso de la teleasistencia, le diremos que ya los auxiliares, las trabajadoras o trabajadores sociales que estaban en el ayuntamiento no van a estar y tendrán que ir a la Diputación Provincial, porque la norma no obliga a que los trabajadores sociales tengan que estar, perdón, Diputación Provincial no, a la Junta de Andalucía, más lejano todavía, no obliga a estar descentralizado en los ayuntamientos. Es decir, que hay un ataque, y ese sí que es profundamente ideológico, a aquellos aspectos o servicios municipales de marcado carácter social, o lo que es lo mismo, de aquellos servicios de las personas que más necesitan el Estado. Por poner el ejemplo típico de la salud, los ricos no necesitan de la sanidad. Si tienen una enfermedad y va lenta la fecha de una operación, pues se van a una privada, lo pagan y tal. Los trabajadores, las capas populares, la gente con más necesidades, sí necesitan al Estado, sí necesitan servicios sociales, sí necesitan ayuda a domicilio. Entonces, la oficina de consumo, que suena muy poco, pero es que la oficina de consumo atienden a los ciudadanos en los productos hipotecarios, estos que de fraude, de los preferentes, o de hipoteca abusiva. Mire usted, la oficina de consumo ayudan a que ciudadanos que no tienen recursos para ir a un abogado, pues le asesoran, le orientan. Bueno, pues también desaparece.
Y ya no digamos las situaciones de atención a la mujer en, sabéis, la incidencia de tipo de violencia machista, no siempre agradable ni mucho menos, y resulta que se desmantela. No, los alcaldes a que las bombillas estén bien puestas en las calles, que todo el mundo esté, el pavimentado esté bien, el agua, y para usted de contar. Claro, cuando tú alejas la cercanía, el servicio de proximidad a la ciudadanía, pues el deterioro de los servicios, la sensibilidad que se tiene siempre, que nadie se equivoque. Un director o directora de escuela no tiene el mismo servicio si cuando hay un problema en el mantenimiento o en la rotura, algo tan sencillo como la rotura de un cristal, va al alcalde a que se lo arregle, o un grifo tan sencillo como que un fontanero vaya inmediatamente, a el hecho de que, bueno, tienen que ir a llamar a la delegación de educación a que le resuelvan algo tan concreto y tan inmediato, porque los ayuntamientos no van a tener competencias sobre algo tan básico como una atención inmediata en el funcionamiento. Por eso hay catedráticos de Derecho Administrativo que han contribuido y colaborado en las alegaciones de Andalucía, ya termino, que dicen que esta ley, tal como está, pues es un disparate, pero incluso cuando se aprobara podría tener difícil ejecución. Lo que pasa es que a mí me preocupa siempre ese mensaje, lo dice gente muy prestigiosa. Es verdad que hay cosas que es que no se pueden cumplir. La policía local, por ejemplo, se dice, hay competencias sobre policía local, pero no dice qué competencia. No sabemos si van a seguir con el tráfico, si no van a seguir. Eso lo hará una nueva ley. Bueno, pues de la aprobación de esta ley a otra puede tardar un año. Y mientras tanto, ¿qué? ¿La policía local va a seguir con la misma competencia que tiene ahora? ¿Entra en servicio, entra en orden público o no entra? Porque una cosa es que los ayuntamientos asuman las competencias en policía local y otra cosa es saber qué competencias dentro de ese servicio. Es decir, que hay mucha fisura, pero a mí me preocupa cuando se dice que hay difícil cumplimiento, porque eso puede adormecer a la gente. Y es que de lo que no va a ser imposible cumplimiento es cuando, sobre coste estándar, las transferencias de financiación de los servicios bajen a los ayuntamientos de las comunidades autónomas. Y eso repercuta en el coste o en la imputación y en la reestructuración del capítulo 1 de personal, que no nos equivoquemos, es sobre el que va a pesar en mayor grado lo que llaman ellos ahorro, y que es un coste demencial de la administración local. Así que, frente a la preocupación, conciencia y ánimo para intentar resistir y evitar que esta reforma, tal como está en estos momentos, se lleve adelante. Muchas gracias por vuestra atención, y si hay alguna pregunta, pues estaré encantado de atender. Venga, pues precisamente por eso, bueno, ante todo, muchas gracias. Que alguien me quite esto de aquí delante, si no, no puedo yo hablar. ¿Está Isidoro por ahí o algo? Pues apagarme esto, que si no, no os veo. Sí. Ahí. Bueno, pues ante todo, gracias a Antonio. Como yo sabía, su explicación iba a ser muy didáctica y muy fácilmente asumible, a pesar de la dificultad del asunto que acaba de tratar. Bueno, la verdad es que no deja de ser, aunque yo mismo he dicho al principio que no, la intención mía al proponérselo, y de este ayuntamiento al proponerle que venga aquí y nos explique lo concreto de esta reforma de la administración local, no deja, no obstante, de preocuparnos lo que él ha dicho, y a mí primero como alcalde, ¿no? Porque, entre otras cosas, yo me he presentado en las últimas elecciones municipales con un mensaje muy claro, que otra cosa es los aciertos y los desaciertos que yo tenga día tras día, pero lo que sí no cabe duda por parte de la población es que la defensa de los servicios públicos básicos en el ayuntamiento, desde luego, es inequívoca. Y en ese sentido, pues yo no, como máximo responsable del ayuntamiento, he tomado todas las medidas para que, a pesar de las dificultades económicas y financieras, desde luego no se privatice ningún servicio. Claro, yo lo que estoy viendo con esto es que al final se está buscando todo un entramado normativo para que al final, me guste a mí o no, al final se acabe privatizando el servicio, y lo que piense el alcalde de turno les da exactamente lo mismo a quienes han redactado esta ley. Entonces nos deja de ser preocupante, porque evidentemente poco más o menos que los alcaldes nos vamos a convertir pues en objeto de pantomima de las administraciones superiores y concretamente de la administración central. En fin, no deja de ser preocupante, y sobre todo preocupante por lo que él acaba de decir. Afecta sobre todo, va a afectar desde luego a las condiciones laborales de los trabajadores
municipales y va a afectar también al servicio que se dé. Y doy un ejemplo concreto. Si actualmente nosotros tenemos la limpieza de los colegios, la tenemos en mano municipal, la verdad es que nos viene muy bien, y por una cosa muy concreta, por la situación que nosotros estamos sufriendo y padeciendo actualmente. Tenemos una crisis enorme, hay un montón de gente en paro, y es verdad que, bueno, por la limpieza de los colegios, Antonio, eso nos permite, el hecho de gestionarlo nosotros, nos permite, bueno, pues que mes a mes tiramos de una bolsa y nos permite, bueno, pues repartir un poquito ese dinero, ya no solamente a los trabajadores fijos, ya sean funcionarios o ya sean laborales, sino que tenemos una serie de trabajadores eventuales que vamos contratando mes a mes, que son a lo largo del año un buen número de personas, y que de alguna manera, aunque no le resolvemos el problema tan tremendo de la crisis, al menos le aliviamos algo el tiempo que están trabajando. Si de golpe yo pierdo esa potestad, no sé a partir de cuándo, lo cierto es que yo no quiero seguir siendo alcalde, y lo digo por una cosa, porque cuando a mí la gente me viene a mi despacho a pedirme un trabajo, yo tengo al menos ese instrumento, tengo alguna capacidad de respuesta. Si yo ya se me quita directamente, me guste a mí o no me guste, independientemente si privatiza o no, lo cierto es que automáticamente se me quita a mí esa competencia. Yo sinceramente, el estallido social está próximo, está próximo en los pueblos de Andalucía, porque eso está pasando no solamente en Aral, sino en muchas localidades que tienen esa posibilidad de ofrecer trabajos eventuales a la población, más allá del plan de emergencia que nos propone la Diputación. Aparte, los ayuntamientos tenemos nuestra capacidad para tener la capacidad de hacer contratos eventuales. Bueno, pues si yo ya no puedo contratar ni tan siquiera a personas de mi pueblo para que vaya un mes a trabajar a limpiar los colegios, si yo ya no tengo ni eso, es que realmente nos quedamos completamente, desnudos ante la crisis, y bueno, que nos apaleen como puedan, ¿no? Eso es una auténtica brutalidad lo que se pretende. Y bueno, yo no obstante, aquí hay gente, hay personas que son trabajadores del ayuntamiento, ciudadanos, representantes de la corporación municipal también, de otros partidos políticos. Bueno, pues si os parece, él no tiene problema ninguno en que le hagáis toda clase, las preguntas, las dudas que tengáis, y aprovechar ahora la oportunidad pues para poder conocer aún más los entresijos de esta ley, si algo no ha quedado claro. Nadie pregunta. Venga, vamos a ir por parte. Primero, Luis, venga. A ver, de su intervención he entendido que hay una serie de servicios que a través del coste estándar va a definir si esa competencia la va a poder seguir manteniendo la administración local o transferida a otra administración. Pero también creo haber entendido en su intervención que otro tipo de servicios no vale ni el coste estándar. Claro. Simplemente se elimina. Ha hablado de la gestión de los centros deportivos, ha hablado del Instituto de la Mujer. O sea, eso ahí no cabe ni la posibilidad de que otra administración asuma sus servicios. Exactamente. Así de duro. Sí, así de duro. Bueno, hay una diferencia en lo que no... perdón, sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora. Vamos a ver. Hay una diferencia entre las competencias que expresamente establece la ley que van a otras comunidades, como es el caso de sanidad, educación y servicios sociales, y otras que desaparecen de la administración local, pero que no se dice a dónde van. Que es estrictamente el artículo 28 de la Ley de Base de Régimen Local, que desaparece, y lo que dice el artículo 28 es que los ayuntamientos podrán establecer servicios de actividades complementarias de educación, de vivienda, de igualdad. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que aquí hay un conflicto, y es que la versión del proyecto dice, no, esos servicios no van a ningún lado. La normativa andaluza, que es donde yo residencio todas nuestras esperanzas, es que tiene un estatuto que es ley orgánica, desde el punto de vista jerárquico, superior a la ley básica, aunque sabéis hay dudas jurídicas sobre cuál es la prevalente, que dice cuáles son las competencias. Y habla de competencias de cultura, de educación, de servicios sociales, de fomento de la economía local. A los pequeños empresarios, a los autónomos, hay que decirles que si los ayuntamientos se les van a quitar la posibilidad, pues, por ejemplo, de hacer promociones de estímulo de la economía, etcétera, si tiene, aún teniendo dinero, pero si no cumple con los costes estándares, todos esos servicios que no son los establecidos como servicios básicos, no puede desarrollarlo. ¿Cuál es el supuesto en el que un ayuntamiento puede desarrollar, por ejemplo, la actividad de música?
que tú eres el director, me decía Miguel Ángel, pues en el supuesto de que este ayuntamiento no tenga un plan económico-financiero, tenga saneadas sus cuentas, garantizada la estabilidad presupuestaria y establecido un plan de sostenibilidad de los servicios básicos, por tanto, con carácter de medio plazo. Cuando eso se da, el ayuntamiento puede decidir, desde ese supuesto de saneamiento, puede decidir establecer los servicios que se quieran. El problema es que aquí hay una regla que te dice que tenemos que estar sometidos al coste estándar, y si tú no estás sometido, todo aquello que no sea servicio básico desaparece inmediatamente. Ese es el gran problema. Y hay otro problema también que tiene la perversión del coste estándar, que elimina la autonomía local. Vamos a suponer que este ayuntamiento tiene una gran conciencia sobre el reciclaje de residuos, ¿no? Y, oye, el alcalde se presentó diciendo que él, ante todo, iba a mejorar el sistema de basura y de reciclaje. Cuando pone el coste estándar a un precio determinado, te está quitando posibilidad de que, aunque tú tengas saneadas las cuentas, tú no puedas dedicarle más dinero a ese servicio. Pero vamos a ver, si yo tengo saneadas las cuentas, o yo tengo capacidad de estabilizar una atención de servicio y poner menos coste a una cosa, porque no tengo prioridad sobre algo, y si la tengo sobre un proyecto que he hablado con la ciudadanía, que quiero mejorar, ¿por qué no puedo hacerlo? Te lo impide la norma. Sí, la norma tiene una doble perversión, no solo establece un coste para intervenirte, también te condiciona la gestión municipal. Y es que no puedes dedicarle más dinero de lo que te dice el coste estándar a cada uno de los servicios, aunque tú quieras mejorar ese servicio, pues porque la gente es muy sensible en ese ámbito, o yo qué sé, o dedicarle al cuidado de los parques públicos, porque en Araal todos los niños están en los parques todas las tardes. Pues yo quiero dedicarle más dinero a los parques públicos. El coste estándar te lo impide. O la disparatada regla del gasto, que ya está. Sí. Es que aunque tú tengas remanente positivo, resulta que no puedes dedicar, tienes que pagar deuda. Y como tienes que pagar deuda, resulta que mi pueblo, que llega al 40% de desempleo, y yo tengo un remanente positivo para hacer un plan de empleo que me permita amortiguar situaciones de extrema gravedad social, y resulta que no, que tú tienes que pagar el préstamo. Y dice el alcalde, ¿pero para qué voy a pagar el préstamo si lo tengo al 1%, no me interesa? Si después voy a tener que pedir otro que está al 6 o al 7, si me permitirán las condiciones. O sea, está el disparate. No sé si ha llegado ya la circular de modificación de la regla de gasto, porque Beteta, en la anterior Comisión Nacional, se comprometió, con presión que teníamos, hemos presionado mucho para eliminar la regla, no solo nosotros, muchos alcaldes, porque es un disparate absoluto. Entonces, aquí hay aquí hay una indefinición, bueno, no una indefinición, aquí es que se eliminan servicios que si la comunidad autónoma decide no afrontar, que hay un estudio, sabéis que como por ejemplo el caso de la Oficina de la Mujer está cofinanciado, pues bueno, habrá que estudiar a ver cómo hacerlo funcionar o mantenerlo, pero claro, la comunidad tiene el dinero que tiene, ¿no? Ocaña. Sí, soy muy largo, voy a ser más breve en la respuesta. ¿Sí? El asesor que te tengo. Puede hablar más alto, que no le escucho. ¿Cómo quedan las competencias que tenga delegadas como a consorcios, mancomunidades o sociedades públicas? ¿Cómo quedarían? Ahí no tiene nada que ver, es decir, o sea, no tiene nada que ver. Efectivamente, las mancomunidades y consorcios, en los ayuntamientos que pierden esa titularidad de competencia, dejan de prestarse. Sabéis además que aquí hay un ataque muy potente a las mancomunidades, entre otras cosas porque si no presentan cuentas se disuelven. Si no tienen estabilidad, se disuelven. Y si los ayuntamientos que están mancomunados pierden la competencia y esa titularidad pasa a Diputación, también pierde el sentido de ese ente supramunicipal, tanto en el ámbito de los consorcios como de las mancomunidades. Decir una cosa, que en la reforma de ayer hubo algo que sí, que es interesante, pero que es que se ha introducido un artículo relacionado con la... Mañana lo vamos a volcar esta nueva versión en la página web de la Consejería, lo digo para que lo veáis. Se han introducido determinadas modificaciones en relación con los traspasos de personal a otras administraciones, en las que establece una cierta garantía del Estatuto Básico de Empleo Público, que antes no estaba, y de que las condiciones del personal laboral fijo, laboral temporal, serán las mismas que está en la administración de origen sobre la administración de destino. Eso, digamos que blinda un poco que si alguien se transfiere su competencia a Diputación o a la comunidad, se le reservan las condiciones laborales. Pero en el personal que no sea funcionario, eso no está garantizado porque, evidentemente, al transferir unos dineros derivados del coste de financiación menores, pues nadie va a poder asumir los mismos recursos personales cuando este coste va a mano. Y no digamos ya si la Diputación decide privatizar. Si la Diputación decide privatizar, olvidémonos de transferencia de personal.
Borja. Yo, el encargado de jardín. sinceramente, yo creo que yo soy de una forma de pensar y como lo veo, lo digo, esta gente llevan 18 años y 18 meses en el poder y lo único que han tratado, lo han conseguido según mi criterio, es que han dado un golpe de Estado sin necesidad de sacar a los tanques a la calle. Porque hemos retrocedido 30 años y lo que se está explicando ya no van a ser 20 años, ya vemos a ver a dónde vamos a llegar. Y como no salgamos a la calle y paremos un poco, aquí se acaba todo. Efectivamente, esto es un golpe letal a los ayuntamientos. Lo que sí está claro es que si esta reforma se lleva a efecto, la experiencia de los ayuntamientos democráticos del año 79 hasta ahora, en la historia de España, va a ser una excepción histórica. También no debemos olvidar que este país tiene una profunda tradición autoritaria, donde los alcaldes eran meros ejecutores de lo que decía el gobierno central, y salvo un periodo breve de la Segunda República y en nuestro país, que tiene ya unos cuantos siglos, los ayuntamientos no han sido democráticos. Y claro, muchas veces perdemos la perspectiva histórica y nos cabreamos con el alcalde, nos cabreamos con los concejales, nos cabreamos con los partidos, pero el marco en el que estamos ahora no lo han vivido nuestros abuelos, bisabuelos y demás antepasados en ningún día de su vida, que hubiera una gestión democrática de la administración que tenían en su pueblo. Y esta reforma va a desincentivar la participación de los cargos públicos, porque la gente quiere dedicarse a hacer una gestión si tienen facultades y capacidad para decidir que si hay remanente positivo, pues yo tenga capacidad para hacer un plan de empleo. Pero se están dando pueblos, por ejemplo, en una situación tremenda. Bueno, en Aral también hay también vinculado al olivo, ¿no? Sí. Pues entonces, o es familiar este asunto, que se han perdido muchos jornales porque el olivo ha sido este año un desastre. En Jaén hay pueblos con remanente positivo porque han gestionado bien y resulta que no les permite hacer un plan de empleo. Es un disparate, ¿no? Porque esta reforma parte de prejuicios irreales. Mirad, dicen que el problema de la deuda de los ayuntamientos. Vosotros sabéis que de la deuda de todas las administraciones públicas, la suma de todos los municipios no supone ni el 4,76% de la deuda de todas las administraciones públicas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De arreglar. Si resulta que cuanto más pequeño es un municipio, mejor gestionado está desde el punto de vista económico y financiero. Si esa deuda del 4,76, el 22,5% del total la tiene Madrid solamente, que intervenga en Madrid. Pero resulta que los pequeños pueblos tienen una gestión que no tiene repercusión. Entonces, hay un planteamiento que conduce a que lo que se quiere hacer es una gran reconversión del sector público, porque desde su punto de vista no debe haber tanto Estado, lo que tiene que haber más potencialidad pues de las empresas privadas, ¿no? De las grandes empresas privadas, que el pequeño empresario de Aral no se equivoque que tiene aquí un bocado de nada. Los grandes servicios de basura, de agua, de mantenimiento de jardines, etcétera, lo van a tener a las grandes empresas por una razón, porque con el coste estándar, que es un coste muy bajo, solamente va a tener rentabilidad si tiene una economía de escala. Es decir, si una empresa no solo asume los servicios de un municipio, sino de toda una zona, que le permita compensar lo que es una gran escala de gestión con un coste bajo del mismo. La ley de dependencia está agonizando ya sin esta reforma. En primer lugar, el gobierno central está reduciendo en los 2 últimos años, en el ámbito de los conciertos, ha reducido el 87% de transferencias. El gobierno de Andalucía está compensando la bajada de transferencias del Estado, pero no hemos llegado a compensar todo. Baja las transferencias de ayuda a domicilio, nosotros compensamos, pero no compensamos la cantidad de transferencias que bajan del gobierno central al autonómico. Y esta lo único que supone es la consolidación de un plan que se tiene, evidentemente, que es de debilitar los servicios sociales y ahogar aún más los programas de ayuda a domicilio, teleasistencia, cualesquiera otros que se tienen en estos momentos. Hay comunidades como la nuestra que sabéis que han compensado, y ahora con el decreto ley contra la exclusión social, ahora no se le ha dado porque es de menos de 20.000, pero a muchos municipios se le ha inyectado
transferencias en el ámbito de los servicios sociales para los programas de ayuda a domicilio, principalmente para compensar la caída del servicio y de las horas de dedicación de los empleados sociales, que han supuesto en torno a pueden suponer una contratación de en torno a 4.415 personas, según la memoria de la Consejería de Salud y Bienestar Social. Sí, respecto al límite de los 20.000 habitantes. ¿El límite de? El límite de los 20.000 habitantes que has comentado. Sí. Y teniendo en cuenta que, bueno, el paso de los 20.000 habitantes, en el caso de Aral, supondría tener más participación en los presupuestos del Estado, pero me gustaría tener tu opinión sobre si interesaría, de cara a que entra en vigor esta normativa, si le interesaría a Aral tener más de 20.000 habitantes. Ahora lo que le interesa es tener unas condiciones que les permita que no sea intervenido. Lo que pasa es que, como no sabemos, esto, aunque parezca mentira, ¿no? Lo que estoy diciendo no lo es. Es que estamos haciendo una norma en la que se habla de un coste estándar que no aparece en la norma. Pero en la norma sí se dice que va a haber un ahorro de 7.129 millones. Entonces, cuando uno escruta la norma y la ley le saca toda la desentraña, no hay otra que el acondicionamiento de ese ahorro al coste estándar. No es tan significativo como pueda parecer. Porque si tuviera 500 habitantes más, en el fondo lo único que ocurriría es que en lugar de asumir la Diputación, lo tendría que asumir el Ayuntamiento, pero tendría que adecuar el coste estándar en 3 años, porque si no lo adecua se le cierran todos los grifos financieros. Si a los 3 años no se adecua el coste estándar, la diferencia es que si lo coge Diputación, privatiza o lo asume y ese es el interlocutor con ello, y si es el Ayuntamiento, pues lo tenéis el interlocutor más cerca, pero al final el que te pone la regla del juego es otro. Es que el problema es que es otro el que te pone la regla del juego, ¿no? Y quizás lo que hay que hacer es modificaciones de esta reforma y sobre todo impedir que se lleve a efecto, porque si no van a ser años muy complicados en la administración local. Vamos a ver, desde el punto de vista, hay diferentes frentes. Yo, como estoy aquí en calidad de director general de la administración local, te digo que nosotros desde Andalucía vamos a impedirlo de todas en varios sentidos. Primero, nosotros hemos enviado un informe muy exhaustivo. ¿Por qué? Porque nos interesa que el Consejo, todos los organismos por los que va a pasar el expediente antes de pasar al proyecto, entre otros el Consejo de Estado, sepa la posición de la comunidad más poblada de España. Y no se escape ni una fisura respecto a nuestra posición, a la jurisprudencia que hay sentencias del Tribunal Constitucional al respecto que nos avalan en la defensa de las competencias propias del Gobierno. Y también una cosa, que la ley, el Estatuto de Autonomía para Andalucía se votó aquí, se hizo un referéndum y también se votó en las Cortes Generales. Es decir, incluso el partido que está ahora en el Gobierno votó a favor de esa ley. Esa ley forma parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa el bloque de constitucionalidad? Significa que esa norma, al ser asumida como ley orgánica aprobada por las Cortes, establece que lo que dice esa norma, o dicho de otra forma, quien defienda algo contrario a esa norma sería como decir que va contra la Constitución. Es decir, que el Estatuto se ha convertido en un paradigma de constitucionalidad, y lo que vaya contra el Estatuto también va contra la Constitución. Es el resorte de carácter jurídico institucional que nosotros vamos a tener. ¿Para qué? Para que si llevan adelante la reforma al día siguiente, nosotros presentemos un recurso de inconstitucionalidad y paralicemos en toda la medida la ejecución de este proyecto. ¿Cuál es el problema? Que nosotros podemos frenar, resistirnos, no desarrollar normativa andaluza que nos obligue, en una tensión institucional que nosotros estamos dispuestos a llevar a todos lados, sin lugar a dudas, pero el problema está cuando el Ministerio, que es el que tiene el grifo de la financiación, empieza a ejecutar, si el Tribunal Constitucional no suspende cautelarmente la ley, que no lo suele hacer, la financiación de los servicios, y entonces empiecen a deteriorarse los mismos. Si tuviéramos el concierto vasco de financiación, como yo soy el que recaudo, pues yo digo recurro y te paralizo la transferencia que me corresponde. Pero como aquí el sistema es al contrario, porque el que recauda es la Administración del Estado, sobre cuya base de recaudación te da el dinero, pues el elemento financiero en lo que le compete a ellos, lo tienen ellos. Pero desde luego, en lo que toca institucionalmente vamos a resistirnos a todas, porque tenemos que defender lo que hemos definido aquí. ¿Tenemos viso de conseguir cosas? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero, aparte de eso, evidentemente,
Hay otras fórmulas. Ha habido experiencias, pues en Córdoba ha habido una manifestación contra esta reforma de empleados municipales. En fin, yo soy de los que defienden que esto no es una cuestión de alcaldes, pero tampoco una cuestión solo de empleados municipales. Esto afecta a la cotidianidad de la vida de la gente. Afecta al promotor de una empresa que ya, olvídese de ir al ayuntamiento, desaparece ese servicio de cercanía, afecta al deportista que quiere gestionar y tener cerca, incidir en la gestión de las instalaciones deportivas, afecta a, como decía, a los docentes de los colegios de primaria, afecta a las personas que tienen diagnosticada la dependencia, a sus familiares, a las personas mayores, las residencias de ancianos que estén gestionadas por los municipios. Va a afectar al precio de las tasas municipales porque van a subir. Que baje el coste estándar, no sé, vosotros sabéis que muchos ayuntamientos asumen socialmente, además yo defiendo que lo asuman, que nadie paga. Yo estoy seguro que aquí en Aral no paga los ciudadanos el coste, a través de la tasa del agua, el coste del servicio, ¿no? ¿O sí? ¿El 100%? Yo lo dudo, muy pocos ayuntamientos. Es decir, el coste del servicio siempre es más caro que lo que pagan, que la suma de la recaudación de lo que pagan los ciudadanos. Tenemos traspasado a la mancomunidad. Lo tenéis mancomunado, pero da igual. Entonces puede ocurrir que se ponga coste estándar, pero que ese coste estándar sea todavía más, aunque sea más bajo del coste real, como el ayuntamiento ha definido financiarlo con recursos propios, porque quiere socialmente que el agua, que es un bien público, no esté muy alto, pues puede ocurrir que eso pasa mucho en los ayuntamientos pequeños. Los pueblos no pagan lo que cuesta el agua, vamos. Eso puede ocurrir que el coste estándar sea más bajo, que se pierda la titularidad, que se privatice. Y ahora se privatiza y la Diputación, como es así, que va a cobrar para garantizar que la financiación del servicio del agua sea 100%, por tanto no va a poner un duro, puede ocurrir que aunque el coste estándar sea más bajo, sin embargo se repercuta en una tasa del servicio del agua más alto del que ahora mismo tenemos. Porque en muchos ayuntamientos no se paga, el tenerlo claro, vamos, clarísimamente lo tengo. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de la escuela de música, que es uno de los servicios municipales que realmente más nos cuesta a nosotros, añadimos, o sea, tenemos las tasas establecidas y evidentemente nos cuesta muchísimo más. Entonces, bueno, pues una de las preocupaciones precisamente que tiene todo el profesorado de la escuela de música, porque estamos viendo que o bien sus condiciones laborales pues pueden empeorar de manera significativa. Te interrumpa, no. En este caso, si se hace una evaluación de los servicios estándares, de coste estándar del ayuntamiento y los servicios básicos están por debajo, es decir, que es asumida la titularidad de las competencias de Diputación, todo servicio que no sea básico desaparece, tiene que desaparecer. Bueno, pues peor todavía me lo pone, vamos. No es que tú abarates los costes del servicio, sino que desaparece obligatoriamente. Pero oye, puede ocurrir una cosa, que tras la evaluación del coste, lo que pasa que claro, estamos indefensos porque no sabemos cuál va a ser el coste, pero puede ocurrir que la evaluación en Aral sea positiva y no sea transferida las competencias a las diputaciones. Alguien me había pedido la palabra, creo que al fondo, ¿no? Sí, Marilú. Concejala de Izquierda Unida en Parada, la conoce. Sí, muchas veces. La movilización por parte de la ciudadanía, creo yo, también por los trabajadores públicos. No, está perfecto. Me encanta. Porque el propio ministro que está haciendo la norma lo vende como que es muy bonito y la gente se queda de movilizarse. ¿Por qué? Porque se están frotando las manos creyendo que hay dinero que están gastando los políticos. Y por fin se va a reducir cuando se ha demostrado que a menor se gasta en políticos de digamos en personal eventual y sobre esto. La gente no la veo yo concienciada. Y mucho menos los trabajadores del Ayuntamiento de Parada, por ejemplo, que han invitado a todo el mundo que venga. Hoy aquí no ha venido nadie porque ellos siempre dicen, pero bueno, esto no va a pasar, pero es que esto no va a pasar. Cuando ya pase, va a ser cuando no va a tener remedio. Sí. Yo veo interés por parte de la ciudadanía, pero tampoco veo interés por parte de los trabajadores municipales. Marilú, yo comparto, Marilú es la primera o segunda teniente de alcalde Ni yo me acuerdo. de Parada. Que es genial, una trabajadora full time, que efectivamente yo comparto tu análisis. A diferencia de la ley educativa, donde hay una conciencia porque afecta a los padres, afecta a las madres, fijaros en Andalucía, por ejemplo, entran en un centro educativo todos los días 1.800.000 personas. Súmale a eso padre y madre en el ámbito obligatorio y tenemos la mitad de la comunidad afectada con la educación. Claro,
El ámbito municipal es más reducido, muchas veces la ciudadanía tiene una percepción incluso negativa en algunos servicios y es más difícil de vincularlos, pero a la gente hay que hablarle muy claro. Yo quiero hablar claro para que nadie se llame engaño. Esta es la típica ley, efectivamente, que cuando toca gestionarla, pues va a generar más dolor. Y es la típica ley que mientras se gestiona nadie es consciente del daño que puede provocar. Eso es indudable y es una de las debilidades de este debate. ¿Alguien más? ¿Alguien había levantado la mano? ¿No? Bueno, pues ¿Nadie más? Bueno, pues nada, daros en todo caso las gracias a todos vosotros y vosotras por vuestra asistencia. Espero que, bueno, se hayan al menos aclarado algunas dudas, al menos estáis más informados de lo que se pretende por parte del Gobierno central. Yo creo que eso es muy bueno, porque estando informado uno puede pelear y resistir mejor. Y desde luego, como no, Antonio, pues darte las gracias a ti por haber venido aquí y aclararnos algunas de las dudas al menos. Y en todo caso, pues ya sabes, las puertas de Araal te serán siempre abiertas, siempre que tú quieras venir, que sabemos que... Me encantará venir a dar una vuelta por el servicio. Pues nada, muy bien y muchas gracias a todos. Muchas gracias.